Muy buenas noches, amados amigos y hermanos aquí presentes. Es para mí un privilegio estar entre ustedes en esta ocasión para traerles la palabra de Dios. El apóstol San Pablo en Primera de Corintios, en el capítulo 15, nos dice algo muy importante, lo cual todos nosotros debemos leer y meditar en ello. Pueden estar en pie si tienen la bondad. Capítulo 15 de Primera de Corintios, y desde el verso 51 en adelante nos dice el apóstol San Pablo: he aquí os digo un misterio. Todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados en un momento, en un abrir de ojos, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos serán levantados sin corrupción, y nosotros seremos transformados. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. La final trompeta. Dijo el apóstol San Pablo que a la final trompeta, porque será tocada la trompeta de Dios, y los muertos serán levantados, serán resucitados, y los que están vivos serán transformados, porque esto corruptible tiene que ser vestido de incorrupción. ¿Para qué? Para que se cumpla la palabra: sorbida es la muerte con victoria. Para que así no exista más la muerte en aquellos que han de ser transformados y en los que han de levantarse en la primera resurrección. Pero el apóstol Pablo dice que esto es ¿qué? Un misterio. Para muchas personas todavía es un misterio la resurrección, todavía es un misterio la trompeta final que será tocada para que pueda venir la gran resurrección. Nos dice el apóstol San Pablo que a la final trompeta será que ocurrirá la resurrección. Luego que la final trompeta haya sonado, luego de eso viene ¿qué? La resurrección. Por eso es tan importante conocer lo que es la final trompeta, porque todos queremos escuchar la final trompeta. La final trompeta será tocada, será sonada, y luego ocurrirá la resurrección y la transformación de los elegidos, de los escogidos que estén viviendo en esta tierra. La final trompeta es algo tan importante para cada persona que cree lo que dice la Biblia, que debe interesarse en saber qué es la final trompeta. Muchas personas pueden imaginarse que la final trompeta será una trompeta literal que será sonada, pero con detenimiento debemos estudiar en la Biblia lo que es la final trompeta, porque de esa final trompeta depende la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de los creyentes en Cristo que están vivos. Y luego de eso, la traslación o rapto. Por eso debemos nosotros de conocer lo que es la final trompeta. A través de la Biblia encontramos
que cada vez que Dios tenía un mensaje para ser dado a su pueblo Israel, era un mensaje que surgía en la escena del pueblo hebreo como una trompeta llamando al pueblo de Dios para oír la palabra de Dios. En palabras más claras, cuando sonaba una trompeta en medio del pueblo hebreo, era un mensaje de Dios que sonaba a través de los labios de un enviado, de un profeta que Dios enviaba. Por eso tenemos entonces que con detenimiento ir estudiando lo que es la final trompeta que sonará en el tiempo final, a través de las edades del cristianismo, a través de 7 etapas por las cuales ha pasado el cristianismo, desde los tiempos apostólicos hasta nuestro tiempo. Una trompeta ha sido sonada en cada edad o en cada etapa del cristianismo. Y para el sonido de cada una de esas trompetas, Dios ha enviado un mensajero con un mensaje divino para traerle al pueblo de Dios que se encontraba en esta tierra. Y con ese mensaje Dios le habló a su pueblo y le trajo la revelación divina de las cosas que debían comprender para ese tiempo. Les dio a conocer la obra divina correspondiente para ese tiempo. Y la gente de ese tiempo entonces trabajaron en la obra de Dios conforme al mensaje que vino de parte de Dios para ese tiempo. Etapa por etapa, edad por edad, el cristianismo ha pasado por 7 etapas o 7 edades. Y para cada etapa o edad Dios envió un mensajero, el cual fue tipificado en el ángel de cada iglesia del Apocalipsis. En el Apocalipsis encontramos que Dios simbolizó con las 7 iglesias que estaban en Asia Menor, simbolizó las 7 etapas o edades por las cuales pasaría la iglesia del Señor a través de su trayectoria que ha durado aproximadamente 2000 años. Y encontramos que para cada iglesia del Apocalipsis había un ángel, un mensajero, el cual también fue representado, simbolizado en la estrella correspondiente para cada tiempo. Por eso en el Apocalipsis usted encuentra al Señor Jesucristo con 7 estrellas en su mano derecha, en su diestra. Y también encuentra un candelero, y en ese candelero usted encuentra 7 lámparas, las cuales representan las 7 etapas o edades de la iglesia gentil. Ahora bien, todo eso que vemos en símbolos en el Apocalipsis se vino a convertir en realidad a través de la historia del cristianismo. Para cada etapa del cristianismo se cumplía cada lámpara del candelero, y para cada etapa de la iglesia aparecía una estrella que era un mensajero para darle luz, para alumbrar cada edad de la iglesia. Y también el candelero, cada lámpara tenía una mecha que recibía aceite para así ser encendida y alumbrar en cada vaso o cada copa del candelero. Cada mecha de esa que se encendía con el aceite
que venía de las dos olivas representaba al mensajero, al ángel enviado por el Señor para cada edad. Así es que podemos ver que todo lo que acontecería a través de la historia de la iglesia gentil, a través del cristianismo, estaba ya representado, simbolizado en los símbolos apocalípticos, también en los símbolos presentados por el profeta Zacarías. Por lo tanto, tenemos que ver, tenemos que comprender que todo lo que Dios ha estado haciendo estaba anunciado en el Antiguo Testamento, y también en el Nuevo Testamento ha estado anunciado las cosas que Dios estaría haciendo. Dios no hace nada sino lo que Él ha anunciado que Él ha de hacer. Y para este tiempo final corresponde la trompeta final que ha de ser sonada, que ha de ser oída, para poder luego venir la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de los que están vivos. El cristianismo experimentará la resurrección de sus santos que han muerto, que han dormido en el pasado, y experimentará también la transformación de aquellos escogidos que estarán viviendo en este tiempo final, los cuales tendrán su fe y su esperanza en la trompeta final que ha de sonar y ha de despertar a los muertos en Cristo, y ha de despertar espiritualmente a los que están vivos para enfrentarse a la realidad del tiempo que nos ha tocado vivir, para enfrentar la realidad de lo que Dios estará haciendo conforme a sus promesas divinas. Tenemos que enfrentarnos a la realidad de lo que Dios ha prometido, y tenemos que cara a cara ver cumpliéndose paso a paso las cosas que Dios ha prometido que ha de hacer en este tiempo final. Y una de las cosas que Él ha prometido que ha de llevar a cabo en este tiempo final es sonar, tocar la trompeta final. En los tiempos del pasado no se podía tocar la trompeta final, porque la trompeta final corresponde para el final del tiempo, porque la trompeta final es la última trompeta que será tocada para producir la resurrección y la transformación de todos los hijos de Dios. Por eso es tan importante esa trompeta final de la cual habla el gran apóstol San Pablo. Si no fuera tan importante, no estaría anunciada para los días finales en la profecía bíblica. Y nosotros tenemos que enfrentarnos a esa realidad que está anunciada para estos días finales. Por lo tanto, tenemos que ir a la Escritura para ver cuándo, cómo y quién ha de sonar la trompeta final, porque ya sabemos que las trompetas anteriores fueron sonadas por los enviados de Dios, por los mensajeros que Dios envió en cada edad para traerles el mensaje divino. Cuando ellos anunciaban el mensaje divino para el pueblo, ellos estaban sonando la trompeta de Dios para aquel tiempo. Y para este tiempo final, Dios ha prometido que sonará la trompeta final. Una trompeta no puede sonar a menos que detrás de esa trompeta haya alguien para sonarla. Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿cómo se apercibirán para la batalla?
Tiene que ser sonada la trompeta final, y la trompeta final dará un sonido cierto, dará un mensaje cierto para todo el pueblo de Dios. Ese mensaje será el mensaje final de Dios. Ese mensaje será el mensaje que todos están esperando. Toda la gente en este tiempo final están muy preocupados por causa que todas las religiones dicen tener la verdad. Cada una expone la Biblia a su forma, a su manera, en la forma que ellos creen que es la manera correcta. Le dan su propia interpretación, y en esa forma hay más de 1000 sectas religiosas dándole su propia interpretación a la palabra de Dios. Pero tiene que ser sonada la trompeta final, y la trompeta final traerá un mensaje cierto, traerá un sonido cierto para todos los hijos de Dios que viven en esta tierra. No importa a qué religión o a qué secta religiosa pertenezcan. Eso no será lo importante. Lo importante será la trompeta final, el mensaje final de Dios para todos los hijos de Dios. Y no importa el lugar, la religión o secta religiosa en donde se encuentren los hijos de Dios, el mensaje de Dios llegará. Y cada hijo de Dios, cuando lo escuche, dirá: esto era lo que yo estaba esperando. Yo sabía que Dios enviaría un mensaje final en este tiempo final, en donde Él nos aclararía todos sus misterios, en donde Él nos aclararía las cosas que no entendíamos. El apóstol San Pablo habló del misterio de la final trompeta, habló del misterio de la resurrección, habló del misterio de la transformación, habló del misterio de la segunda venida del Señor, y así por el estilo habló de los misterios divinos que se manifestarían en esta tierra. Y el misterio de la trompeta final es uno de los misterios que será abierto al público en los días finales, para que los que están vivos puedan ser preparados para ser transformados. ¿Y quién no quiere ser transformado? Todos queremos ser transformados. Y Dios tiene la forma establecida para Él prepararnos para la transformación. Y tiene la forma establecida también para traer la resurrección. Por eso el Señor Jesucristo dijo que vendría la hora en que todos los muertos oirían la voz del Hijo del Hombre y se levantarían. Porque la voz del Hijo del Hombre es la gran voz de trompeta que sonará en los días finales. La voz del Hijo del Hombre es la trompeta final. El apóstol San Pablo, hablando de la venida del Señor, dijo: porque el mismo Señor descenderá del cielo con aclamación, voz de arcángel y trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, experimentaremos ¿qué? Experimentaremos la transformación y la traslación. Así será en los días finales. Pero primero, el Señor descenderá con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y entonces pueden resucitar los muertos en Cristo que están en el paraíso, esperando que la voz del Hijo del Hombre sea oída en esta tierra, para que así pueda la voz del Hijo del Hombre ser oída también en el paraíso. Nosotros sabemos que en la primera venida del Señor, cuando Él estuvo sobre la tierra, luego de morir, Él fue al paraíso
también había ido al infierno para predicar a las almas encarceladas que fueron rebeldes en el tiempo de Noé. Pero luego pasó al paraíso, porque allí lo estaban esperando los santos del Antiguo Testamento, los elegidos del Antiguo Testamento. Juan el Bautista había llegado al paraíso 6 meses antes que Jesús y había anunciado allí que Jesús, el Mesías, llegaría al paraíso. En el paraíso le estaban esperando escuchar la voz del Hijo del Hombre. Él llegó al paraíso y fue oída la voz del Hijo del Hombre en el paraíso, y luego se levantaron el domingo de resurrección con Él. Él resucitó y con Él trajo a los santos del Antiguo Testamento, como dice el Evangelio según San Mateo. Y muchos de los que durmieron de los santos del pasado se levantaron con Él y aparecieron a muchos en la santa ciudad de Jerusalén. Aparecieron en Jerusalén a muchas personas, y también el Señor Jesucristo apareció a sus discípulos por un lapso de tiempo de 40 días. En esos 40 días le apareció unas cuantas veces a sus discípulos, porque había llegado el tiempo de la resurrección. Y el mismo Señor, al resucitar, probó que era el tiempo de la resurrección. Y Él prometió que para los días finales sería tocada la trompeta final. Cuando se dice tocar o sonar la trompeta final, se habla de un mensaje que será predicado, que será anunciado en los días finales, lo cual será un mensaje de gran trompeta, un mensaje que cumplirá la promesa de la trompeta final. ¿Y quién anunciará ese mensaje? ¿Quién sonará la trompeta final? Conforme a lo que ya hemos dicho, San Pablo en la carta a los tesalonicenses en el capítulo 4, verso 16 dice: porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es en el tiempo de la segunda venida del Señor que esa trompeta final ha de sonar, y es el mismo Señor el que suena, el que toca esa trompeta final. Pues dice que Él descenderá con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, para luego que resuciten los muertos en Cristo. Luego también encontramos que el Señor Jesucristo allá en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 24 y verso 31 nos dice que el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Ahora vean nuevamente la gran voz de trompeta. Es un mensaje poderoso que será anunciado en esta tierra, con el cual serán recogidos y reunidos todos los escogidos, como se reúne, como se recoge el trigo en la cosecha. Pues Él dijo que el trigo sería recogido, y Él dijo que los ángeles reunirían, recogerían el trigo en el tiempo final. Ya estamos teniendo un cuadro más claro de lo que es la final trompeta y la forma en que la final trompeta será sonada en los días finales. Primero vimos que era el mismo Señor, y luego vimos que eran los ángeles del Señor que sonarían esa gran voz de trompeta.
Y la pregunta es, ¿quién es entonces el que sonará la trompeta final? ¿O es el mismo Señor? ¿O son los ángeles que el Señor envía? Los ángeles que el Señor envía son el ministerio de las dos olivas. Son el ministerio de las dos olivas que fue visto por el profeta Zacarías y también por el gran apóstol y profeta Juan, el discípulo amado, el cual en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 11, dijo que el Señor enviará a sus dos ungidos. Y dice, los cuales son las dos olivas y los dos candeleros. En tipo y figura ya en el Antiguo Testamento, los dos ministerios proféticos que Dios manifestará en los días finales fueron representados por dos olivas y por dos candeleros. Y esos ministerios apocalípticos son el ministerio profético de Moisés y de Elías. Con ese ministerio profético de Moisés y de Elías es que Dios le hablará al pueblo hebreo. Pues dice la Escritura que el endurecimiento del pueblo hebreo es en parte, o sea que es un endurecimiento temporero. Dijo el apóstol San Pablo en el capítulo 11 y verso 25, dice, hablando de otro misterio, porque es un misterio que el pueblo hebreo haya rechazado a su Mesías, al Señor Jesucristo, y que todavía hasta el día de hoy no se haya dado cuenta que Jesús de Nazaret era el Mesías que ellos estaban esperando. Eso es un misterio. Pero el apóstol San Pablo, hablándonos de ese misterio, nos dice en el capítulo 11 y verso 25 en adelante de la carta a los romanos: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, hasta que haya entrado al plan de Dios, al programa de Dios, a la redención. Los gentiles que tienen que entrar y que entran los últimos en este tiempo final. Y luego que hayan entrado todos los gentiles que tienen que entrar al plan de Dios, luego de eso, Dios se torna al pueblo hebreo para hablarles al corazón y para así traerlos a la palabra y para así darle a conocer todo lo que aconteció con relación a la muerte de Jesús en la cruz del Calvario y para así darle a conocer que aquel era el Mesías, el cual ellos rechazaron y ellos van a reconocerlo. Sigue diciendo el apóstol San Pablo: y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Por eso en el libro del Apocalipsis aparece el Señor, aparece el Cordero con 144,000 en el monte de Sión. El monte de Sión es la iglesia del Señor. En tipo y figura, en simbolismo, está representada la iglesia del Señor por el monte de Sión. También eso está allá en el capítulo 14 y verso 1, y dice: y miré, y he aquí el Cordero estaba sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes. O sea, que conocían el nombre eterno del Padre Celestial. No quiere decir que le escriben literalmente un nombre, sino que en su mente, que en su entendimiento conocían el nombre eterno de Dios. También en el capítulo 8 del Apocalipsis encontramos que un ángel
Un ángel en el capítulo 7 más bien, un ángel está relacionado con el pueblo hebreo. Y dice el capítulo 7 del Apocalipsis y verso 2 en adelante: y vi a otro ángel que subía del nacimiento del sol, teniendo el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a los cuales era dado hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Y oí el número de los señalados: 144,000 de todas las tribus de los hijos de Israel. Esos son aquellos de los cuales el apóstol San Pablo dijo: y todo Israel será salvo. Para Dios, estos 144,000 hebreos son todo Israel, son el Israel de Dios. Ellos han de reconocer todo lo que aconteció, han de reconocer lo que hicieron con Jesús de Nazaret, han de reconocer el rechazamiento que ellos llevaron a cabo en contra de Jesús y la crucifixión en la cruz del Calvario. Ellos han de reconocer que Jesús de Nazaret era el Mesías que ellos estaban esperando. Y ellos llorarán, ellos se lamentarán para cumplir así lo que dijo el profeta Zacarías, que llorarían y se lamentarían y se separarían, cada uno de por sí, para lamentarse en ese día. Y se cumplirá en ellos el día de expiación. El día de expiación, que fue una fiesta dada por Dios al pueblo hebreo. Esa fiesta simbolizaba lo que acontecería con el pueblo hebreo en estos días finales, cuando el pueblo hebreo reconozca que Jesucristo era el Mesías que ellos estaban esperando y lo rechazaron. Ellos lo van a ver en su segunda venida, sonando la gran trompeta, la final trompeta, y el ministerio de las 2 olivas, el ministerio de los 2 candeleros, el ministerio de Moisés y de Elías estará en esta tierra para darle a conocer estas cosas, estos misterios a los 144,000 que estarán esperando por ese mensaje. Esas cosas son un misterio que se abrirá, un misterio que será realizado en estos días finales. Por lo tanto, es necesario que entendamos lo que es la final trompeta y estemos con nuestros oídos y nuestros corazones apercibidos para oír la final trompeta que será sonada en estos días finales, para oír el mensaje final de Dios que nos preparará para ser transformados y traerá también a los muertos en Cristo. Es necesario que todos estemos apercibidos en este tiempo final, porque la trompeta final sonará. Será el mismo Señor descendiendo del cielo. También será el ministerio de los ángeles del Señor para reunir a todos los escogidos. Será el ministerio de Moisés y Elías. Y cuando vemos que estará el ministerio del Señor y el ministerio de Moisés y Elías aquí en la tierra para el sonido de la final trompeta, nos preguntamos: ¿y cómo acontecerá todo esto? Pues sabemos que el Señor sonará la final trompeta, y también el Señor dijo que sus ángeles serían enviados, y sus ángeles son Moisés y Elías. Serían enviados ¿para qué? Para sonar la gran voz de trompeta y reunir a todos los escogidos. Nos preguntamos: ¿cómo acontecerá todo esto?
para que esa gran trompeta suene, acontecerá de la manera más simple y sencilla que usted se haya imaginado. Encontramos a través de la historia bíblica que luego que el profeta Elías desapareció de la escena, luego de él apareció Eliseo. Eliseo era siervo de Elías, y cuando Elías iba a partir, iba a ser trasladado, Elías le dijo a Eliseo: pide todo lo que tú quieras y te será concedido. Eliseo dijo: yo quiero una doble porción de tu espíritu, la cual venga sobre mí. Elías le dijo: cosa difícil tú has pedido. Pero ya Elías había dicho que le sería concedido. Pero Elías le dijo: si tú me vieres cuando yo fuere tomado, te será concedido. Eliseo no le perdía ni pies ni pisada a Elías. Elías decía: voy para tal lugar porque Dios quiere que vaya a tal lugar, quédate aquí, Eliseo. Eliseo le decía: mira que no te dejaré, donde tú vayas, ahí yo iré contigo. Eliseo sabía que de un momento a otro Dios raptaría, trasladaría, tomaría a Elías, y él tenía la promesa que si veía a Elías ser tomado, una doble porción del espíritu de Elías vendría sobre Eliseo. En cierto momento Elías fue tomado, y cuando Elías fue tomado, Eliseo estaba allí y estaba viéndole, y el manto de Elías cayó y Eliseo lo tomó, y luego de llorar por la partida de su padre espiritual, porque Eliseo dijo: Padre mío, porque Eliseo era hijo, espiritualmente hablando, de Elías. Luego de eso, Eliseo tomó el manto de Elías, y lo mismo que había hecho Elías, el cual había partido las aguas, había dividido las aguas para cruzar las aguas del río, Eliseo vino también con el manto de Elías y dividió, separó las aguas del río y pasó en seco. El Jordán fue dividido. Milagrosamente separaron las aguas que venían, y las que estaban caminando se fueron hasta desaparecer, y pasó en seco. Cuando le vieron pasar en esa forma, todos dijeron: el espíritu de Elías ha reposado sobre Eliseo. El espíritu ministerial del profeta Elías había reposado, estaba sobre Eliseo. Eliseo venía a ser entonces, ministerialmente hablando, el segundo Elías. Luego que murió Eliseo, pasaron los años, y luego de pasar algunos años, descendió nuevamente aquel espíritu ministerial de Elías y se posó sobre un hombre llamado Juan el Bautista. Y Juan el Bautista vino a ser el tercer Elías. Por eso, cuando le preguntaron a Jesús: ¿no es necesario que Elías venga primero? Jesús dijo: Elías vendrá y restaurará todas las cosas, mas yo os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron de él todo lo que quisieron, pues habían decapitado a Juan el Bautista. Jesús dijo: Elías vendrá para el futuro para restaurar todas las cosas, pero ya Elías vino. Juan el Bautista era el Elías de aquel tiempo en el cual había reposado el espíritu ministerial, el ministerio del profeta Elías. Juan el Bautista entonces vino a ser el tercer Elías, aunque se llamaba Juan, pero en lo ministerial era Elías. Luego el espíritu de Elías
en este tiempo, en el siglo XX, está prometido que vendrá 2 veces. Vendrá 2 veces. Ya una de esas 2 veces vino. Y esa vez que vino para cumplir el 4º ministerio o 4ª etapa del ministerio de Elías. Y cuando vino manifestado en un hombre llamado William Marion Branham, un norteamericano, y muchos no le han conocido. Luego, la 5ª vez que ha de venir ese espíritu ministerial, ese ministerio sobre la tierra, será para cumplir el ministerio profético de Apocalipsis 11. Será para cumplir también la promesa que hizo el Señor, que enviaría a sus ángeles con gran voz de trompeta. Vendrá con el sonido, con el mensaje de la gran voz de trompeta. Él vendrá en su 5ª etapa. Y no se tendrá que llamar la persona en donde venga, no se tendrá que llamar Elías, pero el ministerio será el ministerio de Elías. Y no vendrá solo, vendrá también con otro ministerio, vendrá con el ministerio también de Moisés, porque el ministerio de Moisés y el ministerio de Elías es el ministerio de las 2 olivas y de los 2 candeleros. Es el ministerio de los 2 testigos de Apocalipsis 11. Y esos son ministerios que estarán manifestados aquí en la tierra. Para eso tendrá que Dios enviar un profeta en donde se manifiesta el ministerio de Elías y el ministerio de Moisés, y se manifieste también el ministerio del Señor Jesucristo. Pues siempre a través de la historia bíblica, para Dios obrar y para Dios hablarle a la gente, siempre ha tenido que usar un ser humano. Usted sabe también que Dios, después que termina de usar a un hombre y ese hombre duerme, ya ha terminado con él ese ministerio, y luego levanta a otro hombre para manifestar su ministerio profético. Así será en este tiempo final. La venida del Señor, la venida de Moisés y la venida de Elías tendrá que estar manifestada en un profeta. Y ese profeta entonces, cuando dé su mensaje, será el mensaje que cumplirá la promesa divina de la trompeta final. Su mensaje será la final trompeta, porque como hemos ya estudiado, el mensaje de gran voz de trompeta será el mensaje final de Dios. Por eso se necesitará la venida del Señor, la venida de Moisés y la venida de Elías. ¿Para qué? Para traer el mensaje y traerle el mensaje a los gentiles y luego pasarle el mensaje a los hebreos, porque también lo están esperando. Ellos lo están esperando, ellos están orando y ellos están en su tierra prometida y dicen que están allí esperando a Elías y están esperando a Moisés y están esperando al Mesías. Y todo eso le vendrá en este tiempo final, en la gran voz de trompeta. Porque el ministerio de Jesucristo en su segunda venida y el ministerio de Elías y el ministerio de Moisés serán
la clase de ministerio que será usada en este tiempo para tocar la trompeta final. Y al sonar la trompeta final, lo cual será el mensaje final siendo proclamado, luego de eso los muertos en Cristo resucitarán primero y los que estemos vivos seremos transformados. ¿Cuándo? Cuando haya ya terminado de sonar la final trompeta. Eso será uno de los resultados de la gran trompeta, traer la resurrección y la transformación de los que estén vivos. También con el sonido de la gran trompeta, los misterios de Dios que antes no entendíamos serán abiertos a todos los hijos de Dios, para que entiendan, para que comprendan las cosas que corresponden al programa de Dios. Los hijos de Dios entonces entenderán el tiempo que nos ha tocado vivir, comprenderán lo que Dios ha hecho en el pasado y comprenderán lo que Dios está haciendo en este tiempo. Y cada uno de los hijos de Dios entonces tomará parte de lo que Dios estará haciendo en este tiempo. Y cada uno de los hijos de Dios entonces recibirá la obra de Dios para este tiempo. Y dirá, eso era lo que yo estaba esperando. Esa era la clase de mensaje que yo esperaba. El mensaje que me abriría el entendimiento para comprender el plan de Dios para este tiempo. El mensaje que me enseñaría los misterios de Dios prometidos para este tiempo. El mensaje que nos haría claro todo el misterio de la resurrección, de la transformación y del rapto. El mensaje que nos haría claro todo el misterio de el sonido de la trompeta final. El mensaje que nos haría claro el misterio de los ángeles que Dios enviaría para reunir, para recoger a todos los escogidos, como dijo el Señor Jesucristo. El mensaje que nos enseñaría el misterio de la cosecha, del recogimiento del trigo, que dijo el Señor que sería recogido para ser almacenado en el alfolí de Dios. Eso es lo que Dios ha prometido para este tiempo final, y eso es lo que Dios estará haciendo en este tiempo final, cumpliendo sus promesas, porque Dios cumple lo que Él prometió. Él dijo que en el tiempo final sería el tiempo de la gran cosecha del trigo, y Él dijo que el trigo serían los hijos del reino, los hijos de Dios, que serían recogidos, serían llamados por el Señor, el cual enviaría a sus ángeles, a sus mensajeros, a Moisés y Elías. ¿Para qué? Para con gran voz de trompeta, con un mensaje de voz de trompeta, llamar y recoger a todos los escogidos. Y eso sería la gran cosecha en los días finales. Todos hemos leído y hemos oído acerca de la gran cosecha del trigo que será llevada a cabo en los días finales. Y en estos días finales Él nos aclara ese gran misterio a través del mensaje final, a través de la gran voz de trompeta que ha de ser tocada, que ha de ser proclamada en este tiempo final. Este será el tiempo más grande y más glorioso de todos los tiempos, porque el tiempo de la gran cosecha, en donde Dios recogerá a todos sus hijos, desde un cabo del cielo hasta el otro, desde un lugar hasta el otro, desde un cabo de la tierra hasta el otro. Este será el tiempo más grande y más glorioso, porque será el tiempo en que el Señor recogerá a todos sus hijos con y en la gran voz de trompeta, en el mensaje final que Él ha prometido para estos días finales.
Él así lo ha prometido y Él así lo estará cumpliendo en nuestro tiempo. Por lo tanto, estad apercibidos en este tiempo final para oír la trompeta final que está anunciada para el día final, para el tiempo final. Al oír la gran trompeta, la gran voz de trompeta, estaremos escuchando la voz de Dios, el mensaje de Dios para todos los hijos de Dios. Dios le estará hablando cara a cara y le estará hablando al corazón de todos los hijos de Dios. Le estará hablando a todos los seres humanos en este tiempo final. Por lo tanto, estad apercibidos. Despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo, porque este es tiempo para hacer sonada la trompeta final que despertará a los muertos en Cristo y despertará a los que estén dormidos espiritualmente en este tiempo final. Si tú has estado dormido en este tiempo, despiértate tú que duermes. ¿Para qué? Para que te alumbre Cristo con su mensaje, con su palabra, para que puedas comprender el tiempo en que vivimos y las grandes bendiciones que Él tiene para ti. Pues Él tiene grandes bendiciones para ti. Él tiene la gran bendición de la trompeta final, y aquellos que escuchen la trompeta final tienen la promesa de ver a los muertos en Cristo que resucitarán en cuerpos incorruptibles, y tienen la promesa de ser transformados los que estén vivos escuchando la trompeta final, el mensaje final. Esa promesa es para ti, amigo y hermano que me escuchas. En ningún otro tiempo hubo la promesa de ser transformado estando vivos, pero este tiempo es el tiempo en que la trompeta final sonará y los muertos en Cristo se levantarán, y los que estén vivos y estén en Cristo y estén oyendo la trompeta final serán transformados. Y eso con la trompeta final. Por eso necesitamos la trompeta final. Por eso tenemos que estar apercibidos, con nuestros corazones abiertos y nuestros oídos bien abiertos para oír lo que el Espíritu de Dios tiene para decirnos. Pues Él dice: el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Él tiene un mensaje final para todas las iglesias, para todos los seres humanos. Ese mensaje final es la trompeta final, la gran voz de trompeta que hará la gran obra divina que Él ha prometido para estos días finales. Recogerá a todos los escogidos, los recogerá como Él prometió, y traerá a los muertos en Cristo y producirá la transformación de nuestros cuerpos mortales. Todo eso está en el misterio de la trompeta final. Y ya sabemos qué es la trompeta final. Es el mensaje final de Dios que será proclamado en esta tierra, y será proclamado a través de un hombre, de un profeta, el cual tendrá, en el cual estará el ministerio de Elías, el ministerio de Moisés y el ministerio del Señor. El Señor estará en la escena a través de un hombre. Elías estará en la escena, su ministerio en un hombre. Moisés estará en la escena, su ministerio en un hombre. Esos tres grandes ministerios estarán en esta tierra en el último de los profetas que Dios enviará. Y ese será el ángel del Señor,
el mensajero del Señor, porque ángel es un mensajero enviado por el Señor. Y él dice aquí en Apocalipsis capítulo 22 y verso 16: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. El Señor Jesucristo enviará su ángel, su mensajero, para dar testimonio de estas cosas apocalípticas, de estos misterios apocalípticos. Envía su ángel para dar testimonio a todas las iglesias. Todas las iglesias tendrán un mensajero enviado de Dios, el mensajero del Señor, el último de los enviados por el Señor, el último de los profetas que vendrá con un triple ministerio para traer el último de los mensajes, para traer el mensaje final, para traer la gran voz de trompeta, para traer la trompeta final. Todo ese misterio de la trompeta final envuelve todas estas cosas que les he dicho. Por lo tanto, estemos apercibidos, porque cuando ustedes vean a ese profeta, ustedes lo van a ver revelando todos esos misterios apocalípticos, revelando todos esos misterios que dijo el apóstol San Pablo que eran misterios. Él estará bien ocupado dando a conocer todos esos misterios. Él vendrá, como dijo el Señor Jesús, para dar testimonio de estas cosas apocalípticas. Él será el mensajero apocalíptico final. Él será el último mensajero apocalíptico para dar testimonio de los misterios apocalípticos. Y uno de los misterios apocalípticos es la trompeta final. Por lo tanto, estemos apercibidos, no sea que nos pase como le pasó a la gente en el tiempo de Juan el Bautista, que no supieron que era el precursor de la primera venida del Señor, y como le pasó a la gente con el Señor Jesucristo, que no supieron que aquel era el Mesías que ellos estaban esperando, y todavía ni lo saben. Pero en este tiempo final, con la trompeta final, cuando les sea sonada a ellos, cuando esa trompeta final, ese mensaje final sea oído por ellos, ellos sabrán todo lo que aconteció 2000 años atrás. Pues ellos en este tiempo final han de ver el ministerio de Moisés, el ministerio de Elías y el ministerio del Señor Jesucristo en esta tierra, manifestados en el último de los profetas que estará en esta tierra, dando el mensaje final, sonando la trompeta final, para bendición de todos los hijos de Dios, para bendición del trigo del Señor, que son los hijos del reino, los hijos de Dios. ¿Para qué? Para llevar a cabo la gran cosecha, el recogimiento de todos los hijos de Dios. Esa es la gran bendición que Él traerá en su mensaje. Y esa gran bendición la recibirán los que les recibieran. Los que le reciban y reciban su mensaje, recibirán esa gran bendición. Porque el que recibe profeta en nombre de profeta, merced de profeta recibe. O sea, todo el beneficio, toda la bendición con que Dios lo envía para el pueblo de Dios. Todo eso está en la final trompeta. Es la final trompeta lo que Dios dice que debemos oír. Y esa final trompeta estará en un hombre, en un profeta, en el último de los profetas, en el Benjamín de los profetas. Por lo tanto, todos estén vigilando la final trompeta, el final mensaje,
porque ya sabemos que la final trompeta es el mensaje final enviado por Dios a través de un profeta, del último de los profetas. Después de ese profeta no habrá más profetas, porque Dios no necesitará más profetas, porque el mensaje final lo traerá el profeta final. Y cuando se llega al final, ahí concluye todo, y Dios lleva a perfección toda su obra y a todos sus hijos. ¿Qué es lo que deseamos y qué es lo que estamos esperando y qué es lo que Dios nos ha prometido? La final trompeta. No tenemos que estar buscando a ver quién habla más bonito. No tenemos que estar buscando qué predicador nos agrada más. No tenemos que estar buscando qué predicador habla más fuerte o más bonito o tiene una voz mejor. Lo que tenemos que estar buscando en este tiempo final es quién tiene la final trompeta, quién tiene el mensaje final, porque eso es lo que Dios ha prometido para podernos transformar a nosotros y podernos llevar en el rapto y poder también traer en la resurrección a los que durmieron en Cristo Jesús. No habrá cosa más importante, ni mensaje más importante que el mensaje final de Dios, que el mensaje que nos traerá el último de los profetas que Dios enviará a esta tierra. Ese mensaje, esa trompeta y ese mensajero final es al cual tenemos que estar buscando. Y cuando le veamos y lo oigamos, podemos decir: hemos llegado al final del tiempo. Hemos recibido el mensaje final. Hemos estado oyendo la trompeta final y estamos viendo el profeta final y último de todos los profetas de Dios que Él enviaría a esta tierra. Y con eso Dios concluye su labor, su trabajo. Y todos entonces llegaremos a la perfección con cuerpos nuevos glorificados, y los muertos en Cristo se levantarán felices y contentos porque habrá sonado el mensaje final, la trompeta final. Eso es la trompeta final. Vean ustedes cuán grandes y maravillosas cosas hay en la trompeta final. Y todo eso para usted y para mí. Porque cuando Dios tiene algo, lo tiene para todos sus hijos. Lo tiene para los seres humanos. Y en la trompeta final tiene grandes cosas, grandes bendiciones para usted y para mí. ¿Cómo usted sabrá que es un hijo de Dios, que es trigo, que es un escogido? Cuando la trompeta de Dios sea oída, usted al oírla dirá en su corazón: eso yo lo entiendo, eso yo lo creo, eso era lo que yo estaba esperando. Yo estaba esperando algo así, yo sabía que venía algo así de parte de Dios. ¿Sabe por qué usted hablará de esa manera? ¿Sabe por qué usted descubrirá que eso era lo que estaba esperando y que eso es lo que le ha abierto el plan divino para usted poderlo entender? Porque usted está escrito en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Usted no lo sabía, pero Dios sí lo sabía. Y Él dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y al extraño no seguirán, no lo escucharán. Él también dijo: mis ovejas nadie las arrebata de mi mano. Por eso es que Dios enviará al último de los profetas con una doble porción para traer el mensaje final y llamar con ese mensaje a todos los hijos de Dios. Cuando los hijos de Dios escuchen ese mensaje, ellos serán llamados por Dios, serán atraídos. Por eso el Señor dijo: el que es de Dios, la palabra de Dios oye.
La palabra de Dios es el mensaje final, la trompeta final. Eso será lo que se estará hablando. Y el que es de Dios, aunque no supiera que es de Dios, escuchará la voz de Dios y descubrirá que es un hijo de Dios, aunque no lo sabía o aunque no vivía como un hijo de Dios. ¿Ve? Muchas sorpresas van a haber muchas sorpresas en esta tierra. Cuando la voz de Dios, la trompeta final, el mensaje final se difunda entre las naciones, muchas sorpresas se van a ver. Muchos van a venir. ¿Por qué? Porque estarán siendo recogidos como el trigo para ser almacenados en el alfolí de Dios en este tiempo final de la gran cosecha. Es tiempo de cosecha. Por eso el mensaje final, la trompeta final, llamará y recogerá a todos los escogidos. Así es que en este tiempo tenemos que estar llenos de alegría y de regocijo, porque Dios ha prometido hacer grandes cosas, grandes maravillas para beneficio de usted, para beneficio de usted, de todos nosotros. Dios les bendiga, Dios les guarde, y recuerden que lo que escucharemos en este tiempo final será la trompeta final, que será un mensaje en labios del profeta final, del último de los profetas. Dios les bendiga, Dios les guarde, y dejo con ustedes aquí en la plataforma a la persona que concluirá en esta noche. Que pasen todos muy buenas noches y muchas gracias por vuestra amable atención. Dios les bendiga a todos.